¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos otra vez comunicados a través del éter de radiocaput.com, de el YouTube, del canal de YouTube de Radio Caput, por supuesto, iniciando esta nueva semana del mes de abril, tras una semana de parate obligado para nuestro programa, por distintas circunstancias que no vienen al caso ahora, pero que bueno, tuvieron también que ver con esa Semana Santa que transcurrió en la Argentina de estos días. Vengo del Banco Nación. ¿Quieren que les diga? Vengo del Banco Nación. Fui a preguntar a ver si me podían otorgar un préstamo extraordinario, como le otorgaron a todos los funcionarios, dirigentes y allegados a la Libertad Avanza, pero no tuve la respuesta positiva que tuvieron, entre otros, Federico Furiase, Juan Doe, el famoso tuitero libertario que maneja la oficina de respuesta presidencial. Parece ser que la casta finalmente eran ellos, ¿no? La casta finalmente eran ellos. Se dan préstamos a ellos mismos, se llenan los bolsillos. Tenemos un jefe de gabinete absolutamente corrupto, un gobierno corrupto, de pe a pa. Pero bueno, ahí andamos, transitando esta experiencia neoliberal oligárquica, yo digo de restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista, porque terminó siendo una fachada el anarcocapitalismo, ¿no? Porque en definitiva cuando tuvieron que congelar el precio de la nafta porque se le iba toda la mierda, la congelaron igual y mandaron al tacho toda la literatura libertaria de ocasión. Pero bueno, justamente para hablar de climas, para hablar de opinión pública, para hablar de sensaciones de lo que está pasando en la Argentina de hoy en día, lo tenemos comunicado a Pablo Seman. Ustedes lo conocen bien, Pablo Seman, sería la pronunciación correcta, él me va a corregir si no es así. Antropólogo, sociólogo, hombre que permanentemente está acicateando y analizando e investigando a la opinión pública en nuestro país para charlar de estas cosas y de otras. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué decís?
Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, la pronunciación correcta es Semán, Exacto. con acento en la A. Ah, tiene acento en la A, mirá vos. Vale destacarlo. Pablo, queríamos charlar contigo ya desde lo que había sido la movilización impactante, impresionante del 24 de marzo. Porque estamos percibiendo que hay un cambio en la opinión pública respecto del gobierno y del gobierno con la opinión pública. ¿Qué estás viendo? ¿Esto es así? ¿Hay realmente una modificación, un cambio? ¿No lo hay? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás investigando además? Mira, Porque vos investigás sobre el terreno. sí, pero a ver, mira, yo lo que diría es esto. Primero que hay que empezar a tener, viste, un mínimo de sistematización y de sistematicidad en lo que uno le pone proporciones a las cosas, ¿no? Yo tuve, digamos, el privilegio de participar en un debate en la ex-ESMA el 22, Ajá, está en video, así que no es que qué yo lo bueno. estoy inventando, ni nada. Yo en esa reunión dije, miren, para mí va a ser una marcha muy importante en términos de números, y llamé al público que en ese momento estaba como muy deprimido, a decir, miren, nosotros ya pasamos varias veces por cosas así. Por ahí todo el mundo es muy chico y yo soy muy viejo, pero bueno, en la época de la salida de la dictadura las marchas empezaban y después tuvieron un reflujo, y en el 91 estábamos recontra mal con los indultos y no iba nadie, después Es se cierto. recuperó, ¿no? Entonces, y dentro de eso también lo que hay que empezar, eso es una primera cosa, no es que yo piense que fue una movilización menor, pero ahora cuando oigo a todo el mundo decir que fue una movilización muy importante, digo, bueno, paremos, loco, o sea, fue una marcha de las más grandes de los últimos 8 años, del público, del perímetro del público de siempre de derechos humanos. Ujú. No creo que se haya sumado más gente a eso. Y además, como acá todo el mundo cree que 1.000 es mucho, 100.000 es muchísimo, 1.000.000 es genial, bueno, somos 40 millones de argentinos, es una marcha que habrán ido, no sé, como mucho, 300.000 personas, por exagerar. Bueno, fue una marcha importante, fue una marcha donde los que salen a reclamar por derechos humanos, me incluyo, salimos y tuvimos la convicción de que había que salir. Ujú. Entonces, ni tres pelados ni tres pelucas, no es que ni antes no iba nadie, ni es que ahora fue todo el mundo. Claro. Primero, eso me parece a mí muy importante porque, digamos, en el mundo opositor son especialistas en comerse curvas y climas, Ujú. ¿no? Yo tengo que soportar que los dijeron que de ninguna manera va a ganar Milei, no se vengan a explicar ahora que ganó Milei. Entonces puedo tratar, viste, de sistematizar un poco así. Fue mucha gente, fue muy importante. Yo diría lo más importante de esa marcha es que, Se nos pierde un poco digamos, la porque comunicación, no es Pablo. gente nueva. ¿Cómo, Sí, cómo? te decía que se nos pierde un poquito la comunicación, a ver si te podés ubicar mejor. No, entonces lo que te decía, me parece más que había como con nota característica, además de ser una marcha importante dentro de los límites. Es una marcha donde había mucha gente suelta, que Claro, yo sí. creo que tiene que ver con la crisis de representación de toda la sociedad respecto a la gente, la ciudadanía. La gente antes estaba encolumnada con algo. Bueno, la multiplicación, la inversión, la Pablo, multiplicación lamentablemente, ad infinitum ahora sí de te las recibo bien. organizaciones. Ahora sí te recibo bien, sí. Bueno, me pongo en un lugar donde con más Si aire. estás ahí, estás perfecto. Te entiendo. No hay que Estoy perfecto, estoy con la magnificar, ventana abierta. no hay que magnificar algo que de por sí iba a tener su representación como siempre la tiene, pero da la sensación de que había algo en el ambiente. No sé si vos lo percibiste. Hola, hola, Sí, te escucho ahora. Ahora se me perdió. hola. Ahora, ¿me escuchás ahí, No Pablo? te escucho, pero... Yo ahora sí, a ver si podemos retomar Hola, hola, el hilo de la charla, Pablo. Te decía, Pablo, ¿me escuchás ahora? hola. Sí. Yo sí te escucho. Sigo en la misma ventana, ¿eh?
Ah, bueno, pero ahora se te recibe mejor. Te decía, Pablo, entiendo lo que vos planteás. No hay que magnificar algo que de por sí ya tenía, por supuesto, su representación y que iba a estar presente, además, en un número muy simbólico, como es el 50 aniversario del golpe. Ujú, Pero da la ujú. sensación de que había algo en el ambiente, como que a mí me pasó en el barrio, te lo digo, en el barrio Saavedra donde yo vivo, donde antes había motosierras, había pañuelos en este 24 de marzo. ¿Es posible que una sociedad de pronto tenga esa perspectiva de cambio en el pensamiento o en la orientación, o son complementarios tal vez? Se puede tener motosierra y se puede tener pañuelo. No, por eso yo te decía, dimensionemos los números. Claro. Eh, en- Puede haber las dos cosas. Claro que somos 47 millones, 48, no sé, cerca de eso de argentinos, y hay acciones de movilización de cientos de miles, que no alcanza a ser ni siquiera, digamos, un 5, un 10% de esos 40 millones, eh, que pueden sostener unos por un lado una cosa, otros por otro lado otra. Si vos me preguntás más específicamente si hay un cambio, yo diría, yo creo que sí. A ver, a mí me parece, pero siempre poniendo las dimensiones justas, porque si no, ¿sabes qué? ¿Por qué yo tengo esta prevención? Porque en los años no electorales, en el espacio político hoy opositor Uh-huh, y antes oficialista, en los años no electorales todas las elecciones se ganan. uh-huh. ¿No? Entonces, como yo vengo de una experiencia de 25 años de escuchar a gente que decía que ganaba elecciones que no ganaba, eh, me pongo más prudente y digo, mira, sí, claro o sea, la marcha fue muy importante, fue la más importante de los últimos 8 años. ¿Hay un cambio? Y sí, algún cambio hay. ¿En qué veo el cambio? Yo principalmente veo el cambio en que, sobre todo, quienes reivindicaban eh, las posiciones de Milei y las posiciones más agresivas de Milei en el espacio público, una disminución de esas expresiones y sobre todo de quienes las pueden sostener espontáneamente. No Claro. quiero decir que se hayan arrepentido ni que se dieron vuelta, algunos tal vez sí, puede ser. En septiembre del año pasado eso se veía. Puede ser que ahora estén más callados la boca. Es una disminución del apoyo a esas cosas, lo cual no quiere decir que, por ejemplo, un día se vote y entonces esa misma gente que está callada va y vota a Milei de nuevo, ¿no? Porque esas cosas suelen pasar. Yo creo que hay una recuperación de cierto espíritu de cuerpo por parte de gente de la oposición y por otro lado hay una disminución de la propensión a manifestarse de los oficialistas o de quienes votaron al oficialista, o perdón, al oficialismo, porque digamos, ni hay grandes logros económicos, Claro. ni las conductas de los representantes del oficialismo parecen ser tan reivindicables. Es más, te digo, vuelvo a lo que yo dije el 22 de marzo, no después del 24, sino antes, está en un video, lo pueden ver. Dije, miren, el gobierno va a hacer la jugarreta de siempre con el 24 de marzo, pero no va a tener mayor repercusión, porque el propio gobierno se da cuenta que Sí. no, y nadie está esperando que produzcan el video que produzcan, ¿no? Entonces, yo mismo me di cuenta antes de eso, pero quiero decir, tampoco me parece que sea por ahora una cosa desequilibrante de una relación de fuerzas más general. Sigo viendo a mucha gente muy escéptica. Ujú, ujú. Ahora, se están conjugando varias cosas en estos últimos meses. Insisto, Sí, no es que no es un no es que no es un cambio, no es que no es un cambio, es un cambio, pero hay que dimensionar ese cambio. claro. Hay que dimensionarlo en una dimensión que puede tener avances y retrocesos, sobre todo pensándolo desde el campo nacional y popular, en la relación que pueda establecer ese sector con la mayoría de la población. Ahora, se están conjugando varias cosas, Pablo Semán. Por un lado, bien vos lo decís, una situación económica muy difícil para gran parte de la población. Y por otro lado, bueno, un descubrir de casos de corrupción en el gobierno que se van sucediendo en el tratamiento noticioso de los mismos. El tema de Adorni,
ahora el de los créditos del Banco Nación. ¿Cómo crees que influye eso en la opinión pública? Mayoritariamente el tema económico es el determinante, los casos de corrupción de alguna manera abonan al descrédito porque ya ese descrédito se da desde el punto de vista de la crisis económica. ¿Qué es lo que estás viendo? Mira, yo creo que los temas de corrupción impactan en general más cuando no hay resultados de gestión económica. Pero los temas de corrupción impactan por sí mismos. Lo que pasa es que a veces, como no deciden elecciones, los dirigentes implicados en acusaciones de corrupción piensan que no pasa nada, ¿no? Y eso es histórico. Menem pensaba que no pasaba nada con esas cosas. Y en parte es cierto, no perdía las elecciones que ganaba por esos temas. Pero después finalmente las termina perdiendo con una componente importante de esos temas. Además hay que ver que, viste, la opinión pública no se mueve por un solo tema, ¿no? Digo esto porque aparte el factor de la corrupción, por ejemplo, también ha sido desestimado por el campo nacional y popular. Exacto. No solamente, o sea, ¿no? Entonces, no, bueno, no importa, no, sí importa. No importa en el sentido de que por ahí no te decide una mayoría si es eso solo, pero sí te decide una mayoría si hay ese y otros temas. Bueno, esto está impactando negativamente en el gobierno, porque aparte también está la forma en que el gobierno gestiona esto, y el gobierno es como transparente en su forma de gestionar su oscuridad, ¿no? Porque Adorni, viste, dice cualquier cosa, un poco en la idea de que no importa, cualquier cosa que diga, no, vamos a salir parados, como un desprecio por la inteligencia de de sus oyentes, de sus públicos, de sus propios electores, que también empieza a resultar ofensiva. Cuando el tipo dice, viste, esto de me estoy deslomando en Nueva York, parece casi, digamos, un guión diseñado a propósito en contra, ¿no? Y empiezan a pegar algunas cosas junto con, insisto, claro, y vos lo decís y estamos de acuerdo, hay datos económicos que, digamos, no son buenos para la mayor parte de la gente. Uno puede decir, sí, el crecimiento económico, qué sé yo, sí, el crecimiento económico es una medida que es muy grande, que es una jarra loca de datos, ¿no? Entonces vos ves qué sectores crecen y son sectores que, digamos, ni no derraman, ni creando empleo, ni costo. Deduzco de lo que señalás entonces, Pablo, que de cara al futuro próximo, porque pareciera ser muy lejos, pero en realidad está bastante cerca, una definición electoral como la que se va a dar el año próximo, ¿tiene la dimensión ética, tiene que ser una parte importante de una propuesta opositora y alternativa frente al actual gobierno? Yo pienso que sí, pienso que esas popular tildan que es importante para tratar a para definir candidaturas posición, ¿no? Bueno, se nos está perdiendo muchísimo la comunicación, lamentablemente. Bueno, lo dejamos para otra oportunidad, la charla con Pablo. Igualmente había transitado de modo muy interesante la misma, teniendo en cuenta estas perspectivas que de alguna manera nos permitían plantearle a Pablo Semán, que es un conocedor en profundidad de estos temas y con quien siempre hemos tenido debates muy interesantes. Se nos planteaba la posibilidad de ver si realmente ese cambio que uno está percibiendo en la sociedad de cara a lo que está pasando actualmente entre el gobierno y la opinión pública y el gobierno, y él de alguna manera está señalando que ese cambio se percibe, pero que no lo sobredimensionemos, en el sentido de decir, bueno, esto ya está terminado, empecemos a pensar y a pasar a la próxima etapa. Le agradecemos a Pablo Semán entonces la voluntad de charlar con nosotros. Las dificultades técnicas han estado y no nos han permitido, vamos con Carmona, sí, no nos han permitido sostener por ahí un hilo conductor en la charla lo demasiado extenso que nosotros pensábamos, pero hay algunas conclusiones que nos dejó y que resultan realmente interesantes, ¿no es cierto?
para un momento donde yo creo que también tiene que empezar a ganar protagonismo el pueblo en las calles, ¿no? Tal como pasó el 24 de marzo y tal como posiblemente ocurra este próximo día miércoles, cuando se esté tratando en el Congreso de la Nación la ley de glaciares. Atentos con ese tratamiento, porque por ahí a los porteños nos pasa bastante lejos el tema. Pero hay provincias donde es importante, porque hablar de la ley de glaciares es hablar del futuro y de la vida, porque el agua es la vida. Y entonces, en provincias donde el vínculo justamente con ese recurso es muy fuerte y muy necesario, el tema ha pasado a tener un protagonismo importante. Este próximo miércoles va a haber una marcha en el Congreso de la Nación cuando se esté tratando por parte de la legislatura la reforma de la ley de glaciares, que en su momento se instrumentó, sobre todo a través de un proyecto que llevó adelante el entonces senador Daniel Filmus, y en el cual también participaron las provincias que, según la Constitución Nacional, son las dueñas de esos recursos. Ahora se quiere avanzar sobre los mismos por mero negocio, por puro negocio. El gobierno porque está desesperado por dólares y las provincias porque de alguna manera creen los gobiernos provinciales de que de ese modo van a solucionar los problemas que le está generando el gobierno nacional, que no les pasa los fondos coparticipables que les corresponden. Entonces piensan que con eso van a atender la demanda. Pero los pueblos saben, son sabios y se dan cuenta de que se está de alguna manera comprometiendo el futuro de ellos. Insisto, por ahí a los porteños nos pasa un poco de lejos el tema, pero por ejemplo, para una provincia como Mendoza, que es una provincia que le ganó al desierto, donde la población le ganó al desierto, el tema del agua, el tema de los glaciares es muy importante. Y creo que ya lo tenemos comunicado a Guillermo Carbona, ustedes lo conocen bien, él fue diputado de la Nación por la provincia de Mendoza, es un activo militante del peronismo en esa provincia y ya tenemos la posibilidad de charlar con él. ¿Cómo te va, Carmona? ¿Qué decís? Muy buenas tardes en este caso. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Lo mismo digo. Bueno, sabemos que para Mendoza el tema de la reforma de la ley de glaciares es un tema candente, ¿no? Mucho se ha movilizado en los últimos tiempos por el tema del agua. Lo mismo está ocurriendo ahora y de hecho el miércoles va a haber una marcha aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso. Entiendo que se va a replicar en otras provincias, ¿no es cierto? Sí. En primer lugar destaco esto que señalás respecto de la importancia que tiene de manera muy directa, inmediata, la vigencia de la ley de glaciares en las provincias del cordón andino, las provincias del oeste del país. Pero ya no podemos mirar esto solamente por una cuestión de localía, ¿no? En la medida en que los impactos sean directos. El fenómeno del calentamiento global y del cambio climático nos afectan a todos los argentinos y argentinas y es un fenómeno que hay que mirarlo con una perspectiva global. Así que efectivamente es un tema muy sensible en provincias como Mendoza, pero creo que, como vos señalabas en la introducción, es muy importante que todos tomemos conciencia de la relevancia que tiene lo que se está tratando en el Congreso. ¿Y qué es lo que se está tratando en definitiva y que le pone los pelos de punta a tantas poblaciones en la Argentina, sobre todo aquellas que están cercanas a los glaciares, ¿no? Que es lo que se está tratando en este caso, y a los sectores periglaciales también, ¿no? Bueno, me parece que es importante señalar qué es lo que se está tratando y cómo se está tratando, Eso. ¿no? En esto, en primer lugar, la ley de glaciares, la terminología completa, el nombre completo es Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y Áreas Periglaciares. Es una ley de presupuestos mínimos que fue en su momento sancionada de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional respecto de los presupuestos mínimos ambientales, que son las condiciones mínimas exigibles en materia ambiental que deben regir para todo el país y que se deben regular por una ley nacional. La ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y áreas periglaciares, llamémosla desde ahora Ley de Glaciares para abreviar, es una ley que
estableció la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua, ¿no? Y protege tanto a los glaciares, que son esas masas de hielo que identificamos claramente como color blanco, digamos, a partir del congelamiento de esas masas de agua, como también las áreas periglaciares, que están conformadas por suelos congelados y por lo que se llama el permafrost. Entonces, básicamente, la ley de glaciares lo que hace es proteger esas áreas, para lo cual se dispuso una serie de prohibiciones y de medidas. Las prohibiciones es que allí no se pueden realizar actividades extractivas, mineras, hidrocarburíferas, no se pueden utilizar allí sustancias que sean contaminantes, no se puede realizar construcciones que puedan afectar las estructuras de estos glaciares. Esas son las principales prohibiciones. Y en cuanto a las medidas de protección, se dispuso el relevamiento de los glaciares y la elaboración de un inventario de glaciares. Esa tarea le correspondió a un organismo del CONICET que tiene sede en Mendoza. Esto marca la relevancia que tiene para los mendocinos también, que sea el IANIGLA, que es el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, el que realizó este inventario y tiene la tarea además de actualizarlo. La reforma que está impulsando el gobierno junto con las provincias fundamentalmente que apuntan a terminar con estas restricciones para favorecer la minería, especialmente Mendoza y San Juan, es una iniciativa que rompe con el criterio de presupuestos mínimos, levanta esta situación de limitaciones a las actividades extractivas en las áreas periglaciares, cuando las provincias, los gobiernos provinciales dispongan que esas áreas no quedan más afectadas. Es decir, se impone el criterio de decisión política por encima de la tarea científica que realiza el IANIGLA como organismo especializado en glaciares. Es una medida, hay otras consideraciones, pero esta es la principal. Es una medida que implica un enorme retroceso y viola el principio que rige, dos principios que rigen en materia ambiental, que es el de progresividad en las normas de protección ambiental, es decir, siempre hay que apuntar a un mayor nivel de protección, y por otro lado, el de no regresión, es decir, el que no se, una vez que se establece una exigencia ambiental con una ley de presupuestos mínimos, no se puede volver atrás. Creo haber sintetizado en pocas palabras y minutos de qué trata esto. Yo creo que es una medida de retroceso enorme que tiene que ser rechazada. Por último, señalo una cuestión del procedimiento. Se convocó una audiencia donde nos inscribimos más de 100.000 compatriotas para participar. Ese proceso quedó viciado, creo yo, de una nulidad absoluta en cuanto no permitió una participación efectiva de quienes nos habíamos inscrito, y hubo una manipulación también de la participación de algunos expositores que no se habían inscrito de acuerdo a las disposiciones que había dispuesto la propia Cámara de Diputados. Da la sensación de que aquí de alguna manera se está avanzando en este retroceso, aunque resulte paradójico, se avanza en un retroceso por parte del gobierno y de algunos gobiernos provinciales, como el de Mendoza, que entiendo de alguna manera es como una especie de moneda de cambio. Como no te doy la coparticipación que te corresponde, vendé los glaciares, vendéselos al mejor postor. Algo así podríamos sintetizar es la posición del gobierno mendocino y la del gobierno nacional. El gobierno de Cornejo está entregado a los intereses de las grandes transnacionales de la minería. Cornejo ha abandonado de manera muy evidente la promoción del resto de las actividades económicas, la agricultura, la agroindustria, la metalmecánica, la actividad hidrocarburífera, incluso para favorecer una concentración de los intereses económicos del gobierno en el sector minero. Y de esa perspectiva,
todo lo que propone Milei en torno a levantar las exigencias ambientales para favorecer a las mineras, Cornejo no solamente que lo acepta, sino que además lo favorece y lo promociona, ¿no? Esta es la realidad que tenemos en la provincia de Mendoza. Y esto es muy grave porque, por un lado, va en contra de la tradición mendocina de cuidado del ambiente y del agua. Mendoza fue la primera provincia que tuvo una ley de aguas a nivel de Argentina. Es la primera provincia que tuvo una ley provincial de ambiente y la primera provincia que tuvo una ley de ordenamiento territorial y usos del suelo, ¿no? En eso Mendoza ha sido pionera. Con esta acción Cornejo está contradiciendo ese fuerte compromiso, pero por otro lado, nuestra provincia tuvo un papel muy importante en que después del veto que en 2008 la presidencia Cristina Fernández de Kirchner dispuso para la versión original de la ley de glaciares, se pudiera destrabar el tema y avanzar en la sanción de la actual ley. En eso trabajamos fuertemente desde la Secretaría de Ambiente de la provincia, que en ese momento conducía yo, en conjunto con el Consejo Federal de Ambiente y en conjunto con los legisladores que buscaban un texto que pudiera dejar muy en claro que se buscaba proteger a los glaciares y periglaciares y que no se trataba de una medida que atentara o fuera en contra de la realización de actividades mineras allí donde las circunstancias ambientales efectivamente lo permiten, que no son las áreas periglaciares ni las áreas de glaciares. Lo que pasa es que, claro, lo que uno advierte es lo mismo que suele pasar muchas veces en nuestro país, ¿no es cierto? Digamos, se compromete el futuro para tratar de solucionar un problema económico presente, coyuntural, que tiene más nada que ver, o mejor dicho, que tiene más que ver con el gobierno nacional, que no aporta las partidas que corresponden, y los gobiernos provinciales que de alguna manera se dejan llevar por el gobierno nacional, ¿no es cierto? ¿Qué opina la opinión pública mendocina? Porque uno ha visto movilizaciones muy importantes en el tema del agua durante todo el comienzo de año, ahora con este tema de la ley de glaciares. Sí, hay una movilización muy importante en Mendoza y las posiciones que han sido expresadas por distintos colectivos que propician esas movilizaciones son consignas claras, ¿no? No sacrificar el futuro de la provincia, de su población, con emprendimientos que puedan poner en riesgo la salud y las condiciones ambientales en las que se desarrolla la vida de la población. Yo quiero agregar, y esto lo digo fundamentalmente en función del conocimiento que tengo de la temática, que aquí no solamente se trata del interés del gobierno de Milei o del gobierno de Cornejo o de otros gobernadores, de fomentar una actividad económica que pueda significar una recuperación de la economía de la Argentina. Aquí hay intereses que involucran, aparte de la dirigencia política, que involucran a actores locales en las provincias, que están fuertemente ligados con algunos de los funcionarios de los propios gobiernos provinciales. Esto es importante dejarlo en claro porque no solamente se genera la falsa idea de que hay quienes quieren limitar el desarrollo minero, sino que se disimula los fuertes intereses que cruzan a sectores económicos con los gobiernos de turno, ¿no? Y esto resulta realmente muy preocupante. Aquí en Mendoza tenemos ejemplos muy concretos de favorecimiento de determinados grupos empresarios a partir de sus vínculos con el gobierno provincial, que han sido denunciados públicamente, como en el caso del proyecto Potasio Río Colorado, que fue entregado a Minera Aguilar, una empresa vinculada con el empresario José Luis Manzano, con un incumplimiento manifiesto además de los compromisos
de inversión que esta minera Aguilar asumió cuando le fueron otorgados estos beneficios, ¿no? Entonces, me parece que no se puede perder de vista esa perspectiva de fuerte involucramiento de intereses particulares en las decisiones públicas que toman los gobiernos provinciales, que fomentan este tipo de legislación, y el propio gobierno de Milei, un gobierno cuya venalidad está quedando al descubierto día a día. Manzano es uno de los que acicatea esta ley, ¿no es cierto? Esta modificación. Yo supongo que sí, no tengo elementos concretos y directos, pero sí, supongo que sí. En general, los grupos económicos que tienen intereses en la minería están fuertemente alineados con esta posición de favorecer un levantamiento de las restricciones que establece la ley de glaciares. Bien, Carmona, en definitiva, yo creo que hay una gran resistencia de las poblaciones, sobre todo las que están más comprometidas en su futuro con este tema. También aquí en la ciudad de Buenos Aires se está empezando a percibir justamente eso, de que detrás de todo esto hay un gran negocio y que va a ser perjudicado el pueblo argentino y los habitantes de las provincias. Y bueno, el miércoles de hecho va a haber una gran marcha aquí a las puertas del Congreso. Ya lo hubo este fin de semana, no lo cubrieron los medios, pero en la calle Corrientes, la principal avenida, una de las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires, hubo una movilización multitudinaria este fin de semana del feriado, Carmona. No sé si sabías. Sí, tomé conocimiento, pero es cierto que no ha tenido la relevancia en los medios de comunicación que merecerían hechos tan importantes. Yo creo que Manzano es el dueño ese tipo de movilizaciones, como también el interés... Carmona, Manzano ¿Cómo? es el dueño de 3 canales abiertos de los 5 existentes en la ciudad de Buenos Aires. 3 son de Bueno, hay cosas que Manzano. explican. América TV, explican. Telefe ahora y también Canal 9. Entonces, ¿cómo van a Sí. cubrir? ¿Me entendés? Sí, yo creo que lo importante es que hay medios alternativos y las redes sociales hoy que visibilizan este tipo de hechos. Y también quiero poner sobre todo de manifiesto la importancia que tiene que haya habido tal masividad. Yo no tengo registro de que hubiera ocurrido con anterioridad, de inscriptos en la audiencia pública a la que convocó la Cámara de Diputados y que lamentablemente se vio frustrada por esta maniobra fraudulenta. Bueno, los diputados son justamente los que tienen la palabra a partir de este miércoles y la sociedad también, que tiene que hacerse escuchar. Guillermo Carmona, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, un gusto. Un gusto. Ahí estaba el diputado mandato cumplido, Guillermo Carmona, hombre de Mendoza, comentándonos sobre esta ley de glaciares que se quiere modificar y, en definitiva, la resistencia de los pueblos que están afectados por esta situación se está viendo y se va a ver en las calles. En la ciudad de Buenos Aires el próximo miércoles con una movilización impresionante allí en las puertas del Congreso. Un tema que por ahí para los porteños pasa desapercibido, pasa de costado, pero que es muy importante para el futuro de los argentinos, por plata y por los negocios de las empresas y de los diputados y de los senadores y de los gobernadores que están desesperados por vender al mejor postor lo que sea, se está entregando el futuro de los argentinos. Y por lo tanto, los argentinos tenemos que resistir y tenemos que hacerlo en las calles, que es donde se cambia la agenda del poder, donde se cambia la agenda de los grandes medios. Es en la calle, y es la calle la que tiene que ser protagonista en este momento de entrega total de la soberanía en la Argentina. Y también, por supuesto, quería darles novedades sobre Julio De Vido, porque hoy estuve chateando con Lali Minichelli, su compañera. Por supuesto que Julio es una de las grandes víctimas del Lawfare y de la persecución por parte de la oligarquía argentina y de este proyecto oligárquico, y no lo hemos defendido como se merecía desde el peronismo, hay que decir la verdad. Se lo entregó a Julio, y Julio seguramente va a pagar las consecuencias, tal vez con su vida, estando en esta prisión injusta. Ustedes saben que el fin de semana tuvo que ser hospitalizado por un problema cardíaco severo. Me cuenta Lali Minichelli, su compañera de vida,
que le hicieron esta mañana un cateterismo, le encontraron una lesión severa en la arteria coronaria descendente anterior, le hicieron una angioplastia y le pusieron un stent. Al compañero Julio De Vido, en ese sentido se puede quedar tranquilo que estamos con él, que los militantes de a pie estamos con él. Los dirigentes no sé, los dirigentes lo entregaron. Cuando estaba en la Cámara de Diputados lo entregaron para el desafuero. Otros miraron para otro lado, y no se quisieron comprometer porque se comieron la curva del ataque mediático. Y si hay alguien que fue un artífice de la década ganada, como yo digo, nuestro Pistarini, le pasó lo mismo a Pistarini cuando fue ministro de Perón. Por ser el hacedor de las grandes obras, lo persiguieron hasta la muerte. Y hoy tratamos de recuperar su imagen poniéndole el nombre del aeropuerto de Ezeiza. Que no nos vuelva a pasar lo mismo con Julio De Vido. Por eso es importante comprometerse para lograr la libertad y la vuelta a su casa. Y que si se tiene que ir de este mundo, sea en su casa y con sus afectos, que es lo que se merece. Y nosotros agradecerle por todo lo que nos dio, porque como lo digo, fue el Pistarini de la década ganada, don Julio De Vido. Para él, el abrazo fuerte y el afecto de siempre, y desde aquí los compañeros de a pie. Los dirigentes no sé, los dirigentes se pueden ir bien a la mierda, porque bastante entregaron a los compañeros. Y hablo de todos los dirigentes, los de la máxima cabeza hasta lo de la más mínima cabeza. Pero los compañeros de a pie, los que militamos no por un puesto ni por un cargo, los que militamos porque sentimos que la Argentina tiene que ser justa, libre y soberana, estamos con él. Siempre estuvimos y vamos a estar con él. Y vamos a hacer lo posible para que recupere su libertad. Así que el abrazo afectuoso de siempre. Y cerramos hablando de la guerra, porque la guerra está... La guerra se nos oculta en la verdad de lo que está ocurriendo allí por parte de los medios que en la Argentina tienen, por supuesto, una opinión totalmente sesgada, comprada, les diría, que es la de Estados Unidos y la de Israel, y nada se dice de cómo Irán lo está destrozando a Estados Unidos, a Israel, y está ganando la guerra. Hoy Donald Trump salió con una conferencia de prensa a decir que mañana va a hacer desaparecer a Irán de la faz de la tierra. Bueno, hace un mes y bastante más que está diciendo lo mismo, y lo único que vemos es que Estados Unidos se come cachetazo tras cachetazo, como ayer pasó, por ejemplo, en el supuesto rescate del piloto caído del F-15 que fue derribado por los misiles antiaéreos iraníes. A todo esto, en ese rescate perdieron 2 helicópteros, 2 aviones, cientos de soldados estadounidenses que perdieron la vida. Y hoy salió a hacer alaraca de las supuestas bondades de esa operación de rescate, que fue un verdadero desastre. Bueno, ahora dice que mañana va a hacer desaparecer a Irán de la faz de la tierra. No lo creo, como viene ocurriendo ya desde hace unos cuantos días a esta parte. Todas las afirmaciones de Trump se dan de bruces después con la realidad. Y el que siempre nos enseña qué va a pasar con la guerra es el profesor Ian. Por eso traemos a colación sus muy buenos videos. En este caso, atención, porque el profesor Ian nos explica qué va a pasar. Y miren que la viene pegando, En todos los videos que mostramos en este programa, en todos acertó el profesor Ian de Historia Predictiva. Profesor en varias universidades de los Estados Unidos. Ahora el profesor Ian nos explica qué va a pasar en las próximas semanas con la guerra y el mundo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para el mundo de los hechos que estaban ocurriendo en esta guerra asimétrica que Irán le está mostrando al mundo que se puede combatir contra el imperio y que se puede derrotarlo? Nosotros nos vamos y nos reencontramos el jueves, pero disfruten ahora de este hermoso video. Detén lo que estás haciendo ahora mismo, porque lo que estoy a punto de decirte no es especulación. Es reconocimiento de patrones por parte de alguien que ya ha visto caer estas fichas de dominó antes. Estamos exactamente a 48 horas de abril de 2026 y necesito que entiendas algo. Abril no es simplemente otro mes. Según los datos que estoy analizando, los cables diplomáticos que cruzan mi escritorio y los movimientos silenciosos que ocurren a puerta cerrada, abril es el mes en que llega la factura por el caos de marzo. ¿Saben lo que resulta sorprendente?
La mayoría de la gente cree que está prestando atención. Ven titulares sobre el estrecho de Hormuz, escuchan algo sobre Taiwán, quizás notaron que los precios de la gasolina subieron, pero no están conectando los puntos. Soy el profesor Yang Swin y durante los últimos 31 días he estado rastreando algo sin precedentes. 3 sistemas de presión simultáneos que convergen en un solo mes. Y abril está justo en ese punto de convergencia. Esto es lo que nadie les está diciendo. Tenemos exactamente 17 días, quizás menos, antes de que uno de estos sistemas de presión se quiebre. Y cuando eso suceda, el efecto en cascada llegará a sus vidas más rápido de lo que imaginan. Déjenme mostrarles el mapa real, no el que están mostrando en televisión. Comencemos con lo que realmente fue marzo, porque la narrativa oficial y la realidad son 2 cosas muy distintas. El 28 de febrero, los Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, eliminando al líder supremo Ali Khamenei. Lo que siguió no fue una simple respuesta, fue un despliegue sistemático de armas económicas. Irán no solo amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, lo cerró de verdad. Para el 2 de marzo, el tráfico marítimo había caído un 75%. A fecha de hoy, 30 de marzo, estamos viendo menos de 6 barcos por día transitando esa vía fluvial. Antes de la guerra pasaban 130 barcos diarios. Déjenme darles las cifras que importan. El crudo Brent llegó a su punto más alto en $126 por barril y actualmente ronda los 110. El gas natural en Europa subió un 59%. Pero lo verdaderamente alarmante es esto. Los precios de los fertilizantes saltaron un 50% en 3 semanas. ¿Están pensando? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues esto, estamos entrando en la temporada de siembra de primavera en el hemisferio norte. Los agricultores están tomando decisiones ahora mismo sobre qué plantar basándose en los costos de los fertilizantes. Las decisiones que tomen en las próximas 2 semanas determinarán los precios de los alimentos en julio, agosto y septiembre. El Programa Mundial de Alimentos emitió una advertencia de emergencia el 19 de marzo describiendo una crisis humanitaria en rápido desarrollo. No usan ese lenguaje a la ligera. Pero aquí está lo interesante. Irán no solo está bloqueando el estrecho, lo está monetizando. El 26 de marzo, el canciller iraní anunció que los barcos de 5 naciones amigas, China, Rusia, India, Irak y Pakistán, podrían pasar a cambio de un pago. Los reportes sugieren $2 millones por petrolero. Hagan el cálculo conmigo. En condiciones normales, 20 millones de barriles de petróleo atraviesan Hormuz diariamente, lo que equivale a unos 10 grandes buques cisterna. A 2 millones por barco. Esos son $20 millones al día. 600 millones al mes solo del petróleo. Súmenle el gas natural licuado y se acercan a los 800 millones mensuales. Para contexto, Egipto gana 700 millones al mes por el canal de Suez, una vía artificial que construyeron y que les pertenece. Irán ahora está reclamando los mismos ingresos de un estrecho internacional sobre el que no tiene ningún derecho legal de cobrar peaje. Y aquí viene el remate, lo están formalizando. El Parlamento iraní está redactando legislación para hacer permanentes estas tarifas. No están planeando reabrir el estrecho, están planeando controlarlo. El presidente Trump lanzó un ultimátum de 48 horas, el 26 de marzo. Reabrir el estrecho o enfrentarse a la destrucción de las plantas de energía iraníes. Luego lo extendió hasta el 6 de abril, alegando que hay conversaciones en curso. Dijo que a través de intermediarios pakistaníes, los Estados Unidos e Irán están negociando. Pero miren las 5 condiciones de paz que pone Irán. Retirada total de las fuerzas estadounidenses, reparaciones de guerra, fin de todas las sanciones, reconocimiento de los derechos nucleares de Irán y reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz. Esta última condición es nueva y no es negociable para Occidente. Si Irán obtiene el control formal de Hormuz, acaba de encontrar la manera de liberarse de las sanciones para siempre. Mientras todos miraban hacia Medio Oriente, China estaba ocupada en el Pacífico.
En 2025, aviones militares chinos realizaron 3.700 incursiones en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. En diciembre de 2025, China llevó a cabo sus maniobras militares más grandes en años alrededor de Taiwán, la llamada Operación Justicia 2025, simulando un bloqueo completo. Lo que cambió en marzo es que China comenzó a borrar la zona contigua, ese amortiguador de 24 millas náuticas que ha existido durante décadas. Sus barcos no solo se están acercando, ahora operan dentro de ella de manera rutinaria. La presidenta de Taiwán declaró públicamente que 2026 será un año crucial para Taiwán y que deben planificar para lo peor. Mientras tanto, los Estados Unidos aprobaron ventas de armas por $11.000 millones a Taiwán, el paquete más grande en la historia. Japón desplegó sistemas de misiles en la isla Yonaguni, a tan solo 70 millas de la costa taiwanesa. Todos están moviendo sus piezas en el tablero. La pregunta no es si algo va a ocurrir, sino cuándo. Hablemos de abril, porque abril no es arbitrario. Abril es cuando múltiples plazos colisionan. El ultimátum extendido de Trump vence el 6 de abril a las 8 de la noche, hora del este. O Irán reabre el estrecho o los Estados Unidos comienzan a atacar la infraestructura eléctrica iraní. Esas son las opciones declaradas. Pero aquí está lo que hace todo esto tan inquietante. Irán conoce el patrón de Trump. Amenaza, extiende, negocia. Ya han visto esta jugada antes. Entonces, ¿qué incentivo tienen para cumplir antes del 6 de abril? Ninguno. Están ganando $20 millones al día en tarifas de paso. Han aislado estratégicamente a los Estados Unidos. China, Rusia, India y Pakistán están recibiendo su petróleo sin problemas. Irán nunca ha estado en una posición de negociación más sólida. Entonces, una de dos cosas ocurre el 6 de abril. Escenario A. Trump vuelve a extender el plazo. Pero cada extensión debilita la credibilidad estadounidense. Los aliados empiezan a preguntarse si las líneas rojas de Washington significan algo. Japón, Corea del Sur y Filipinas están observando. Si Trump no hace cumplir un ultimátum sobre el suministro global de energía, honrará sus compromisos de defensa. Escenario B. Trump ataca las plantas de energía iraníes. Y ahí es donde esto se vuelve verdaderamente peligroso, porque la respuesta de Irán no será convencional. Golpearán plantas desaladoras del Golfo, atacarán instalaciones petroleras saudíes y desatarán a los hutíes contra el tráfico marítimo en el Mar Rojo. El conflicto se expande. Ninguno de los dos escenarios estabiliza nada. Este es el punto que la mayoría de los analistas están pasando por alto. En este momento, el mundo ha perdido entre 4,5 y 5 millones de barriles diarios de producción de petróleo, aproximadamente el 5% del suministro global. Los Estados Unidos y sus aliados están liberando 400 millones de barriles de reservas estratégicas para compensar la mayor liberación registrada. Pero el problema es este. El estratega geopolítico Marco Papic de BCA Research estima que para mediados de abril, alrededor del 19 de abril, ese número se duplicará. Estaremos mirando una pérdida del 10% del suministro global. ¿Por qué? Porque cada día que Hormuz permanece cerrado, más capacidad de producción queda fuera de servicio. Los estados del Golfo están quedándose sin almacenamiento. Las instalaciones de gas natural licuado de Qatar sufrieron daños por misiles que tardarán 5 años en repararse. Y los oleoductos alternativos solo pueden manejar cierta cantidad de flujo. Los ejecutivos petroleros advierten que si Hormuz no se reabre completamente para mediados de abril, estaremos mirando un petróleo de $150-200 por barril, no de manera temporal, sino sostenida. ¿Qué significa en la práctica un petróleo a $200? Gasolina a $7 u $8 el galón en los Estados Unidos, escasez de diésel en Asia, cancelaciones de vuelos, precios de fertilizantes duplicándose nuevamente y cadenas de suministro de plásticos y petroquímicos fracturándose. Pakistán ya está diciéndole a sus ciudadanos que vean el cricket desde casa para conservar combustible. Tailandia tiene escasez. ¿Las gasolineras en Australia se están quedando sin combustible? Esto no está por venir. Ya está aquí. Solo que aún no ha alcanzado la situación en los...
te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a